señor decano del Colegio de Notarios de Ica, señor presidente del Consejo de Notariado, señores decanos de los colegios de notarios, señor doctor Jesús Gómez de Maguada, nuestro notario invitado para esta jornada iberoamericana, señores notarios, damas y caballeros. Se preguntará, doctor Gómez de Maguada, por qué insistentemente damos vueltas sobre las mismas cosas. Y es que en realidad ahora se han dictado un grupo de decretos legislativos que van a afectar la función notarial. Y entonces nos preocupa cómo es que vamos a cumplir con nuestra función. No voy a ver la parte civil propiamente, sino aquella que es la que afecta al ejercicio de la función notarial. Hice un listado de los decretos legislativos últimos que nos afectan en la función notarial. El decreto legislativo 1384, que habla sobre la capacidad jurídica, modifica el Código Civil, modifica el Código Procesal Civil, modifica la ley de notario y modifica otras normas. El decreto legislativo 1417, que está vinculado con el anterior y que habla sobre la inclusión de incapaces y el nombramiento de las ayudas. El decreto legislativo 1400, que nos habla sobre la garantía mobiliaria. El decreto legislativo 1449, que habla sobre la simplificación de trámites por el cual se establece los permisos de viaje permanentes. El decreto legislativo 1409, la sociedad por acciones cerradas simplificada, que lo veremos en su momento. El decreto legislativo 1388, que modifica una parte de los medios de pago. Y finalmente el decreto legislativo 1372 respecto del beneficiario, que ahora sí he desarrollado, en algunos anteriores la había dejado pendiente de trabajo. Entonces empecemos por cada una de estas, porque miren, el 1384, ¿qué nos preocupa? Las modificaciones que se han hecho respecto del Código Civil, en qué nos afecta la función notarial. Y arrancamos con el artículo 3 del bendito decreto legislativo, que dice: capacidad jurídica. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Claro, esto tiene un argumento perfectamente lógico y deseable. ¿Cuál es? No discriminar a los incapaces. Obviamente, si tenemos a una persona que en las épocas, digamos, del terrorismo estuvo defendiendo a la patria y le pusieron una bomba y le volaron las dos piernas o una sola, hay que darle las facilidades necesarias para que se integre a la sociedad. Qué duda cabe que esa es no solamente una obligación de parte de la sociedad, sino un agradecimiento natural de todos nosotros. O si se estalló una bomba cerca y se quedó sordo de un oído, o tal vez de los dos, entonces hay que darle alguna forma para que se sienta integrado y no abandonado por su sociedad. O aquellas personas, porque todos los tenemos de alguna u otra manera en alguna de nuestras familias o cerca, que tienen problemas en cuanto al entendimiento o tienen algún tipo de enfermedad que los hace distintos de los demás. Distintos tal vez en la forma de comportarse, pero no tiene que haber distinción en materia del derecho. Lo que nos preocupa es esta última parte, que dice en todos los aspectos de la vida. Pero la norma nos ayuda dándonos a nosotros las informaciones. El decreto legislativo 1384 nos habla de discapacidad. Permítame poner todo eso. Discapacidad. Y hay una ley específica que nos dice quiénes son los incapaces. Dice el artículo 3 de la ley 29973. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población,
sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcancen la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Miren lo que dice: el Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo. Nosotros no le vamos a fabricar un entorno distinto, solamente le vamos a permitir que pueda ejercer sus derechos como cualquier persona la podría ejercer, en igualdad de condiciones. También están los artículos 9.2, el Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que los demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Y el 9.1, el Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. Esto es la parte que nos preocupa, porque ahí vamos a intervenir los notarios. Es obvio que algunos discapaces van a tener capacidad restringida, pero van a tener pleno conocimiento de sus actos. Pero habrá otros que no tengan el pleno conocimiento de sus actos. Debemos tratarlos igual. Estamos hablando de un concepto jurídico para nosotros, que es allí donde intervenimos, es allí donde van a contratar la capacidad de discernimiento. Para esto, hay algunas señales que no son buenas dentro del Código Civil, de las modificaciones que ha hecho este decreto legislativo al Código Civil. ¿Cuáles, por ejemplo? Antes no podían otorgar testamento los privados de discernimiento o los que no puedan expresar su voluntad indubitablemente, en todos los casos. Ahora, esto que antes era causal de nulidad ya no es causal de nulidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que una persona totalmente loca, privada de discernimiento, puede hacer testamento. O el artículo 44, inciso 9, que habla de aquel que está en estado de coma, que sin haber anticipado cuál sería su voluntad para el caso, tiene un apoyo que dice lo que él debería decir, o sea, escucha al inconsciente y nos dice lo que él querría decir. Eso sí nos preocupa. O antes el testamento de un enfermo mental con interdicción declarada era nulo, y ahora ya no es nulo. Estas señales sí nos preocupan, porque obviamente todos estamos comprometidos en ayudar, pero ¿hasta dónde? Si un loco puede testar y nosotros lo vamos a tener que aceptar como válido, ¿es hasta allí donde llega? Bien, para esto han puesto algunos conceptos que debemos desarrollar. Un concepto que se llama ajuste razonable. ¿Y qué cosa es un ajuste razonable antes de irnos a interpretaciones muy largas o muy exquisitas? Muy sencillo. Una persona que tiene un problema auditivo, para poder escuchar, conversamos con él, no nos escucha, no nos entiende bien y dice: doctor, no se preocupe un momentito, voy a poner mis audífonos. Por ahí debe haber empezado: póngase sus audífonos. Se pone sus audífonos, nos escucha, eso es un ajuste razonable. ¿Sí? No hay nada más que inventar, todos los días nos pasa. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, requeridas para un caso particular que, sin imponer una carga desproporcionada o indebida, sirven para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y fundamentales. Lo hemos visto todos los días y lo vemos todos los días en nuestros actos. Así que no hay nada nuevo bajo el sol.
lo único que hay es una denominación distinta. Lo vemos a diario, lo tratamos absolutamente a diario. Y hay otro concepto más, el concepto de apoyo. ¿Cuál es el concepto de apoyo? También lo conocemos nosotros todos los días. Llega a nuestra oficina un señor de 60, 70, 80 años de edad o de repente de 50. No llega solo, llega con alguien que lo está acompañando. ¿Por qué? Para cuidarlo, para ayudarlo, para interpretar lo que él dice o para decirnos lo que nos quiere decir. O llega una persona con hemiplegia que ya está en plena recuperación, pero se traba al momento de conversar y tiene las ideas muy claras, pero su enfermedad todavía no le ha permitido recuperar esa ligereza para decir lo que tiene que decir. Y entonces viene acompañado de una persona que entiende lo que quiere decir y que nos va a explicar lo que quiere decir. Ese es un apoyo. Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por la persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y las consecuencias de estos y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Y nos pasa todos los días. Hace una semana hice el testamento de una persona de 87 años de edad, totalmente lúcida, totalmente clara en sus ideas, problema auditivo. Yo escuchaba a él y él me decía: doctor, esto no es un problema cognitivo, esto es solamente un problema auditivo. Él sabía exactamente lo que tenía. Y entonces me decía: hábleme para yo poderle escuchar, entender. Y yo le hablaba y a veces no me entendía. Y entonces volteaba a la persona que estaba a su costado, una dama que lo acompañaba siempre, le decía lo mismo que yo le había dicho. Pero sabe Dios cómo movía la boca, y a ella sí le entendía y a mí no me entendía. Ese es el apoyo. Esa es la persona que va a ayudar, no va a decir por él lo que quiere, solamente nos va a ayudar a hacernos entender. No es un curador, no sustituye la voluntad del contratante. Lo único que hace es interpretar, es un medio de comunicación perfectamente válido. Entonces, no nos están contando nada nuevo, nos están diciendo las cosas que nosotros también vemos en nuestro trabajo todos los días. ¿Dónde vienen los problemas? En lo siguiente: la ley, el decreto legislativo aclara perfectamente: el apoyo no tiene facultad de representación, no es un representante, no es un apoderado. Y a renglón seguido nos establece una calidad distinta de apoyo. Quiere decir que hay dos tipos de apoyo: el apoyo que es solamente un intérprete y el apoyo que dice a continuación, salvo en los casos que ellos establezcan expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez, en el caso del artículo 659. ¿Qué quiere decir? Que aquí ha nombrado no solamente al apoyo, sino que le ha dado facultades de representación. Y por lo tanto, cuando actúa este apoyo con representación, no está actuando solamente como apoyo, está hablando como un representante, tal y conforme lo señala el Código Civil, es decir, como un apoderado, con las facultades que a aquel que es el mayor de edad o la persona que requiere el apoyo le ha conferido. Entonces es un apoyo con representación. Si no tiene representación, no habla por el apoyado. Si tiene representación, sí habla. Es más, ni siquiera necesita que el apoyado esté presente. ¿Por qué? Porque es un apoderado común y corriente. Y en los poderes nosotros no requerimos que el poderante esté presente. Basta que tenga su poder inscrito y se acabó el asunto.
Entonces, no hay que confundirnos por el término de apoderado con apoyo con representación. La representación puede ser convencional, es decir, el poder común y corriente que nosotros tenemos. Pero por favor, para evitar que después nos vayan a observar, no utilicemos los términos que todos nosotros conocemos. Apoderado. Si no, nos van a decir, no está usted en los casos previstos en esta modificación del Código Civil. El Código Civil dice apoyo. En realidad está diciendo representación, que está diciendo exactamente lo mismo. Pero como creen que por haber cambiado una palabra cambiaron el mundo, utilicemos su palabra. Apoyo con representación y eso es todo. O puede ser por mandato judicial. La de mandato judicial no nos metemos, el juez la va a evaluar, la va a resolver y de acuerdo con el mandato del juez será. ¿Cómo se nombra ese apoyo? Judicial o notarial. Ese nombramiento notarial va a ser de tres maneras. Va a ser el apoyo a futuro, es decir, hoy día que nos encontramos bien, sabemos, reconocemos a todo el mundo, conversamos perfectamente, no tenemos problemas del oído, claro, algunos de la vista de repente, pero estamos bien. Pero prediciendo que dentro de 10 años o 15 años ya no estemos igual, entonces desde ahora nombramos a nuestro apoyo. ¿Sí? Entonces eso será por escritura pública, como cualquier acto notarial. El apoyo designado, esta vez es del discapacitado. Es discapacitado. No soy discapacitado, no tengo lentes, sí, soy discapacitado. Mayor de edad, esa parte no la quiero confesar. Quien puede manifestar su voluntad indubitablemente. Es decir, cualquier persona mayor de edad que pueda expresar su voluntad, también lo nombra y asunto arreglado. O puede haber un nombramiento. Ese nombramiento puede ser mediante un trámite notarial o un trámite judicial. Y aquí es donde vienen los problemas. En ese nombramiento o en cualquiera de las anteriores se pueden establecer salvaguardias. Luego iremos sobre el nuevo término de salvaguardias, que son limitaciones que nosotros también lo conocemos. Ese nombramiento judicial se ha establecido en cuanto a su trámite se refiere en la modificación del Código Procesal Civil. Pero miren ustedes, dice el artículo 841 modificado, las solicitudes de apoyo y salvaguardias se tramitan ante el juez competente o notario y regulan todo el trámite ante el juez competente, pero no dice una sola palabra respecto del nombramiento, cómo se hace ante el notario. Establece que es ante el notario y obviamente será un asunto no contencioso de competencia notarial, eso no cabe duda, pero no han dicho una sola palabra. Y como no han dicho una sola palabra, entonces nos han dado una oportunidad que debemos aprovechar. ¿Cuál es esa oportunidad? Nosotros, mediante una directiva aprobada por los colegios de notarios, regulemos toda esta parte que nos corresponde a nosotros dentro de la función notarial, porque el único que puede decir cómo se ejerce la función notarial son los propios notarios. Así que aprovechemos esta oportunidad para hacerlo, considerando que el juez y el notario son distintos. El juez dicta resoluciones, el notario no dicta resoluciones. El juez notifica, el notario no notifica. El juez tiene ius imperium, el notario no tiene ius imperium. Y por lo tanto, si sabemos nosotros cuáles son las diferencias, fácil será encontrar el camino correspondiente. Hagamos eso. Recuerden ustedes, cuando hablamos de la ley 3730, nos reunimos y aprobamos directivas, y esas directivas se están cumpliendo. En cuanto a las benditas salvaguardias, ¿qué cosas son las salvaguardias? Las limitaciones que se van a establecer. Es decir, tú puedes representarme, pero cuando tengas que hacer compras por mí superiores a $10,000, tú no vas a hacerlo solo, requiere la firma de mi esposa o la firma de mi hija conjuntamente. Y establecemos límites. Esas son las salvaguardias. Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos.
la voluntad y las preferencias de la persona que reciba apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Me ayudas a cobrar, vamos contigo al banco, cobramos el cheque y lo depositamos, no te lo gastas. Establecemos los límites. Claro, ese no te lo gasta, va a ser difícil, pero eso es lo que se puede establecer. En cuanto a la función notarial, ¿qué peligro tenemos nosotros si es que acaso se viene una persona a querer hacer un testamento y nosotros nos damos cuenta que no tiene capacidad de discernimiento? ¿Vamos a tener nosotros que hacer el testamento porque el artículo 3 dice en igualdad de condiciones que los demás? No, definitivamente no. La ley del notariado, en su artículo 54, señala: la introducción expresará, inciso H, y esto no ha sido cambiado, la fe del notario de la capacidad, libertad y conocimiento con que se obligan los otorgantes. Entonces, si para nosotros no tiene capacidad, no tiene libertad o no sabe lo que está haciendo, no lo podemos hacer. Esta es la ley especial, esta es la ley solamente para notarios. Lo otro es el Código Civil, es la ley general, y por lo tanto lo nuestro es lo que va a primar como responsabilidad del notario. Ayudemos, pero por supuesto tenemos que ayudar dentro de nuestra función. Y no olvidemos que existe un apoyo, sí, pero también existen apoyos con representación. Y esos apoyos con representación sí están expresando la voluntad en sustitución de aquel que es el apoyo. Y terminamos esta parte. Ahora veamos el 14.17. El 14.17 es la designación de apoyo para persona adulta mayor para el cobro de pensiones. Esto ya estaba regulado en el decreto legislativo 1310, que se denominaba curatela especial. Y como ya lo ha explicado la doctora Rosalía, el problema estaba en que no puede haber procuradores cuando se trata solamente de proteger a discapaces. No están en imposibilidad de ejercicio de sus derechos. Y entonces lo que se ha hecho es restablecer lo mismo, pero con un nombre distinto. Es simplemente el apoyo para persona adulta mayor para el cobro de sus pensiones. El decreto legislativo 1310 establece un trámite distinto del que ahora establece el 1417 y por lo tanto son incompatibles. Lo que se ha iniciado con el 1310 terminan con el 1310. Lo que se inicia a partir de la vigencia del 1417 se hace con el 1417. Si puede manifestar su voluntad, simplemente escritura pública. Si no puede, entonces hay un trámite notarial. Obviamente es un asunto no contencioso de competencia notarial y va a ir a nuestro registro notarial de asuntos no contenciosos. ¿Cuál es el trámite? Solicitud con los datos del adulto mayor y de la foto. 2 testigos, certificado médico, dice neurólogo o psiquiatra, pero en los lugares donde no haya neurólogo o psiquiatra será un médico general. Declaración jurada del apoyo de que no tiene antecedentes, declaración jurada del apoyo de que no es deudor alimentario, no está escrito en el registro de deudores alimentarios, la acreditación de su calidad de apoyo, si es que ya lo tiene en ese momento. Se hacen las publicaciones conforme el decreto legislativo a la ley 26662 y el plazo para oponerse es de 15 días. Pasados los 15 días, se extiende la escritura pública, se hace el nombramiento con las facultades y obligaciones. Es decir, casi lo mismo que estábamos haciendo antes con el decreto legislativo 1310. ¿Qué cambia? Aparentemente, digo aparentemente porque luego voy a explicar por qué no ha cambiado realmente. Antes se citaban a los testigos a ratificarse y al médico también a ratificarse, ¿sí? Ahora no se pone la ratificación en esta primera parte, se va a poner después. Luego se remiten los partes al registro personal y aquí va a venir una incongruencia legislativa
que no debemos entenderla como está. ¿Qué dice? Si hay oposición, se aplica el artículo 6 de la ley 26.602. Si hay oposición, ¿qué? Cuando ya ha sido presentado el registro, el trámite registral no es contencioso, no admite ningún tipo de recurso. Esto debieron haberlo puesto antes. Seguramente que al momento de copiar y pegar, se le pasó y salió en el lugar equivocado. Entonces debemos entenderlo que debe estar en el lugar correcto. Cuando se formula oposición ante el notario dentro de los 15 días, entonces se procede conforme a la ley 26.602. Y aquí dice: el notario previamente verifica la presentación y autenticidad de los documentos existentes. Y entonces vamos a tener que llamar al médico, porque sabe Dios si ese certificado es verdadero o falso. Aquí en el Perú los certificados médicos ya sabemos que no son confiables, y las declaraciones de los testigos, si no las ratifican ante nosotros, tampoco son confiables. Entonces, no lo dijo al principio, pero ahora sí nos lo dice. Tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación verificar que sea la verdad lo que se está consignando. Y además deberemos acordar las directivas para que nuestra función pueda cumplirse, como en los casos anteriores. Listo. Pasamos al decreto legislativo 1400 en cuanto a la ley de garantía mobiliaria. Este es un tema que no tiene por qué preocuparnos absolutamente nada. Todos aprendimos en el Código Civil de 1936 y en el Código Civil de 1984 lo que la prenda es. ¿Qué es la prenda? Es entregar un bien mueble en la seguridad de un crédito, de una deuda. Y la característica típica de la prenda era la posesión, la entrega, porque esa es la publicidad de que existe algo en garantía. Bien, esa prenda podía ser, de acuerdo con el Código Civil, de dos tipos: con desplazamiento, que es la prenda típica, o sin desplazamiento, en cuyo caso se vio un registro jurídico, había que hacer escritura pública e inscribir en el registro. En lo demás solamente había que hacer escritura pública, como la prenda de cambio. Bien, eso estaba en el Código Civil, fue derogado. Fue derogado y cambiaron de nombre, y le pusieron el nombre de garantía mobiliaria. Y cambiaron un derecho real por un derecho personal. Porque el derecho real en materia de bienes muebles se constituye con la traditio, la entrega, la posesión. Y cambiaron la naturaleza de ese contrato, la naturaleza de ese derecho real por simplemente un contrato. Haya o no haya posesión. Y aunque hubiera posesión, ganaba el contrato. No sé, pero así se aprobó. Ahora se ha vuelto al concepto clásico de la prenda. ¿Cuál es el concepto clásico? Que la garantía mobiliaria es la entrega de un bien en seguridad de un crédito. Y pide como requisito para todos los casos que esta garantía mobiliaria se constituya por escrito bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es ab solemnitatem, bajo sanción de nulidad. Puede ser escritura pública o firmas legalizadas, etc. Pero tiene que ser por escrito. Y vuelve al concepto antiguo de con desplazamiento o sin desplazamiento, con posesión o sin posesión. En los dos casos se constituye igual. Y crea el sistema informativo de garantías mobiliarias, que en realidad es un sistema como Google. Solamente se trata de anotación, publicidad sin calificación. En verdad, esto no tiene por qué preocuparnos absolutamente en nada, porque en materia de la garantía mobiliaria, la posesión es la que manda. ¿Sí? Entonces, además,
se ha establecido que en 90 días se hará el reglamento y después en 270 días se hará el sistema. Eso quiere decir que va a pasar más de un año y no va a pasar absolutamente nada. Pero lo importante es lo que diga a continuación. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Perdón. Hay algo que necesitaba explicarles. ¿Por qué? Porque cuando se modificó la prenda y se estableció la ley de garantías mobiliarias, se creó el formulario de inscripción. Y en una sentencia del Tribunal Constitucional nosotros habíamos ganado la demanda para que el formulario no interesa el nombre, sea un instrumento público notarial protocolar, especial naturaleza del formulario registrado. No puede ser considerado como una simple legalización de firmas, pero tampoco debe ser asimilado de escritura pública. Se trata de un nuevo instrumento público notarial. Más allá de la denominación que se le pueda dar, son de aplicación las obligaciones generales que la ley 26002 impone al notario cuando se trata de tales instrumentos. Instrumento notarial protocolar. Y sin embargo, hubo notarios que, desconociendo este mandato del Tribunal Constitucional, simplemente legalizaban las firmas en los formularios registrales e inscribían en el registro, es decir, que actuaban en contra del propio notariado. Bueno, esto ya desapareció, porque ahora en el registro jurídico de bienes, si hay bienes que se inscriban, entonces la sexta disposición complementaria final establece: las disposiciones del presente decreto legislativo no se aplican a los actos inscribibles en los registros jurídicos de bienes. Es decir, no rige la garantía mobiliaria, la ley de la garantía mobiliaria, cuando se trata de registro jurídico de bienes. ¿Cuál? El vehicular por antonomasia. De existir un conflicto de normas, las disposiciones sobre los registros jurídicos de bienes tienen prevalencia con respecto a este decreto legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Trae la aplicación del artículo 2010 del Código Civil. ¿Cuál es? Que la inscripción en estos registros jurídicos se hace en mérito de escritura pública. Ya no hay formularios legalizados, son escritura pública. Han vuelto las cosas a como siempre debieron ser. En 1449, sobre los permisos de viaje, modifica el artículo 5 del decreto legislativo 13. Y cuando uno de los padres había fallecido, entonces no era necesario la firma de los dos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿De ir al cementerio a sacarle la firma? No, basta la firma del superviviente. O cuando es extramatrimonial, solamente aquel que lo reconoce. Pero establece que para estos casos el permiso de viaje que se da una vez va a ser indeterminado, es decir, para siempre. Indeterminado no quiere decir perpetuo, lo puedo revocar, pero bajo el principio de derecho de que así como se hace, se deshace, lo puedo revocar. Pero mientras no lo revoque, debe estar vigente. ¿Se puede hacer eso? Los permisos de viaje, como ustedes saben, son nacionales e internacionales. En los nacionales habrá que ver las directivas necesarias para aplicar, pero en el internacional definitivamente no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque los permisos internacionales están regidos por el decreto legislativo 1350 de migraciones. Y en el reglamento del decreto legislativo 1350 se establece que tiene que ser la autorización de ambas partes. Y si viaja con uno, del otro. Y si uno falleció, la autorización del otro. Pero debe estar otorgada ante el notario peruano o cónsul. Y debe consignarse en el permiso de viaje quién se hará responsable del menor. Y tendrá que consignarse también quién se hace responsable de la estadía del menor en el exterior. Y eso no se va a hacer uno solo para todos los viajes. Además, recuerden que para el hospedaje ahora se ha establecido la obligación de que en cada permiso, en cada viaje, se establezca con quién va a hospedarse en el hotel.
Así que es imposible que se pueda hacer un permiso permanente, tendrá que ser un permiso por cada caso. La documentación de identidad del menor, la constancia de fallecimiento, se registra ante la autoridad migratoria y por lo tanto tenemos que reunirnos también para hacer la directiva con las. En la sociedad por acciones cerradas simplificadas, en realidad dije en Moquegua, lo repito hoy día, este es un problema de la sociedad peruana, más que un problema de voluntarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que, en qué se ha enfocado en los últimos años el Estado peruano y muchos de los estados del mundo? En evitar el lavado de activos, sea por corrupción, sea por lo que fuera, por terrorismo, etc. Y esta sociedad, por acciones simplificadas, le abre una ventana a la financiación del terrorismo, a la financiación de aquellos que buscan dinero negro al lavado de activos. ¿Por qué razón? Crean un nuevo tipo societario, es decir, este tipo societario, así como se forma, está fuera de la ley de sociedades. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer, de hecho, lo han hecho. Y la Constitución es sin intervención notarial. No hay matricidad. No se da fe sobre la libertad, capacidad ni entendimiento de lo que constituye. Y ni siquiera hay la comprobación de los aportes. O sea, yo puedo constituir en este momento una sociedad por acciones cerradas e simplificadas por $1 millón y no deposito un solo centavo en el banco. ¿Cuál es la finalidad en la ley de sociedades de que el aporte de capital se haga cuando es en efectivo ante una institución bancaria? Garantizar a los terceros que tengan juicio con la sociedad de que la empresa tiene capital suficiente para responder por sus obligaciones. Aquí la tienen en el papel. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No necesito imaginar mucho. Estamos en Chincha, como podríamos estar en cualquier otro lugar del país. Hablo con 3 campesinos que con las justas ganan un sueldo mínimo y le digo que voy a pagar 500 soles mensuales y le saco su DNI electrónico y me quedo con su DNI electrónico. Constituyo 10 sociedades, empiezo a lavar dinero entre las 10 sociedades, desaparezco todos los ingresos, desaparezco los rastros y cuando se den cuenta, lo que van a ir al preso son los campesinos. El Estado quiere controlar, nosotros no estamos pidiendo ser nosotros los que controlen, son los que controlemos. El Estado tiene que ser congruente con sus propios actos. Problema de ellos. Y los demás actos se seguirán por el régimen común. Y ahora, el decreto legislativo 1372 del inicial final que me quedó pendiente de desarrollar y ahora lo hago. Y esto va con una función que nos interesa a todos nosotros como sociedad. ¿Qué ha pasado? El terrorismo nos azotó a nosotros, fue un flagelo durante muchos años. Y el terrorismo, para poder comprar su bomba, para poder deshacer, para poder extorsionar a la gente, necesitaba tener dinero para comprar sus armas. Y para eso tenían que lavar sus activos para poder comprar. El narcotráfico, ni qué decirlo. Cuando los terroristas no podían lavar su dinero, ¿quién les lavaba el dinero? Los narcotraficantes. ¿Y quién los financiaba? Los narcotraficantes. Y hasta el día de hoy los financian. La corrupción, no necesitamos decirlo, pero si ahora nuestra propia corrupción ha llevado los problemas a la España. Y nosotros lo sabemos. ¿No queremos que eso siga existiendo? Obviamente que no. La evasión, la minería ilegal, la extorsión, los robos, falsificaciones y otros delitos, todos los ciudadanos tenemos que decirle basta ya. Y tenemos que colaborar. Para eso surge este decreto legislativo, para evitar el lavado de activos, el encubrimiento. Y ese encubrimiento, el doctor Pro de Polo, en el diccionario de términos jurídicos, lo define de esta manera.
el que interviene indirectamente en la perpetración de un delito o hecho punible en general, sin participar ni como autor ni como cómplice, con posterioridad a la comisión del evento, aprovechándose de efectos del delito o procurando provecho para terceros. Porque los delincuentes de nada les serviría hacer droga, tener dinero y no poderlo ingresar al circuito económico. Ese es el lavador, ese es el encubridor, el que les permite beneficiarse de sus delitos. La ocultación dolosa para el provecho proveniente de un delito. Pero esto se confunde con una figura jurídica que nosotros conocemos. ¿Cuál es la simulación? Para Capital es un hecho consistente en crear un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real o en disfrazar total o parcialmente un acto verdadero bajo la apariencia de otro. Puede ser fraudulento o lícito, sin intención fraudulenta. Lo fraudulento ya no es simulación, lo fraudulento es encubrimiento. Lo único que nos interesa a nosotros es la que no tiene intención fraudulenta. Para la ley peruana, la simulación no es reprobada cuando a nadie perjudica y tiene fin ilícito. ¿Y nosotros estamos haciendo actos de simulación? Sí, claro, más frecuentemente de lo que quisiéramos admitir. Se casa un hijo y le construimos su departamento en nuestra propia casa, después lo independizamos para que esté a su nombre. O le compramos su casa, o le compramos el auto y lo pagamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Obsequiando, regalando. Pero para no quedar mal o no hacernos sentir mal, lo ponemos a su nombre, haciendo creer a todos los demás que compró con su dinero cuando compramos con nuestro. O lo más común, ¿no? El cumpleaños de nuestro hijo y llega el compadre, el padrino, y llega sin regalo. ¿Qué hacemos nosotros? Toma, dale este regalo y dime que tú lo has traído. Simulación. Mientras no afecte a nadie, no causa problema. Pero nosotros no estamos en el caso de la simulación para estos efectos. Estamos en el caso de lavado de activos. Y se establece un control. Pero ¿para quién establecen ese control? Para las personas jurídicas. Y aquí no hace distingos. Dice solamente persona jurídica y por lo tanto va a comprender a la persona jurídica societaria y a la no societaria. Y nosotros podríamos decir la no societaria podrá ser lavado de activos, por supuesto. Si no, miren a los clubes de fútbol. ¿Cuánto dinero se mueve en los contratos por los futbolistas? Y ninguno paga impuestos y ni siquiera se declara. No hablemos de otras cosas. Entonces, a la regular o irregular, es decir, a la que está inscrita, se ha constituido mediante escritura pública, o a la que no, o a la que está no inscrita, se le ha vencido el periodo, o ha caído en irregularidad. A la nacional o extranjera, principal o sucursal, el único requisito es que tenga actividad en el mercado. Y para nuestros efectos, que contrate ante notario. O que se trate de un ente jurídico, persona jurídica o ente jurídico. No están hablando de personas naturales. Nosotros no vamos a controlar tratándose de personas naturales. ¿Y qué cosa es un ente jurídico? Los patrimonios autónomos gestionados por terceros sin personalidad jurídica, o las asociaciones temporales con interés común sin constituir persona jurídica, es decir, los fondos de inversión, fondos mutuos, fideicomisos, clubes domiciliados en el Perú, consorcios, etc. Siempre y cuando contraten ante notario. Y ahora, ¿cuáles son? No nos establecen estas obligaciones a nosotros, se las establecen a las personas jurídicas o a los entes jurídicos. Y dicen, 6.1, las personas jurídicas o entes jurídicos deben implementar un procedimiento interno que comprenda mecanismos razonables para obtener y conservar información sobre la identificación de sus beneficiarios finales. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes que son los socios, saben quiénes son. Ustedes conviven,
ustedes buscan el negocio, ustedes se juntan, ustedes saben quiénes son. Así que no se lean las cartas entre gitanos, muéstrense las cartas, hagan un registro y en ese registro aparecerán los socios y además los que realmente son los beneficiarios, porque estamos utilizando un testaferro para en realidad esconder a alguien. Bueno, no lo publiquen, pero entre ustedes sí, díganselo francamente. Ahí, en ese procedimiento interno, el beneficiario final debe revelar su identidad, su nombre, su dirección, las acciones que tienen, el tipo de beneficio, todo debe desnudarse. La persona jurídica o el ente jurídico debe verificar los datos de identificación. O sea, no es que solamente me vas a decir, yo que soy tu socio, voy a comprobar que efectivamente es así, porque nosotros nos conocemos, somos tiburones, tenemos los mismos dientes, vamos a mordernos igual. Ellos son los únicos que no podrían decir que no saben quién es el otro. Y esto va a generar un sistema de registro interno actualizado. Es decir, cada persona jurídica, además de tener su registro por acciones, o su registro de socios, o de asociados, va a tener este registro de beneficiarios finales interno, actualizado, que además va a brindar acceso a las autoridades y va a reportar a la ciudad. Esta es la parte fea. Es decir, ya he dicho, entre ustedes desnúdense, ahora hagan pública la foto. La SUNAT debe enterarse quiénes son los beneficiarios finales. Hasta aquí no interviene el notario, miren ustedes. Hasta aquí solamente está interviniendo la persona jurídica o el ente jurídico como responsable. ¿Sí? Y entonces hay que informar a la SUNAT. Pero ¿cuántas de esas personas jurídicas o entes jurídicos van a decir la verdad? ¿Cuántos en realidad van a tener su registro? Bueno, si en realidad son lavadores de activos, tendría que ser locos, porque les están diciendo los que están robando, los que están lavando activos, que levanten la mano. Para controlar que hagan esa declaración jurada, necesitan a los notarios. Y le piden ayuda al notario para que el notario controle. ¿Pero qué cosa va a controlar el notario? Miren ustedes, la obligación del notario está en el capítulo 4, que dice medidas para asegurar la presentación de la información del beneficiario final. No dice medidas para que el notario identifique al beneficiario final. Dice medidas para asegurar que se ha presentado la información. ¿A quién? A la SUNAT, no a nosotros. Y el artículo 9 lo ratifica. Dice verificación del cumplimiento de la obligación de presentación de la declaración del beneficiario final por los notarios públicos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Verificar que han cumplido con presentar la declaración. No tener a la vista la declaración. No enterarnos del contenido de la declaración. Nosotros no somos chismosos. Nosotros vamos a verificar que se ha cumplido con presentar. Es igual que en el pago de cuerpo predial, nosotros verificamos que nos presentan el comprobante de pago. No vamos a la municipalidad a preguntar el pago. Y la norma dice, la SUNAT pondrá a disposición de los notarios públicos un acceso virtual mediante el cual deben verificar la presentación de la declaración jurada del beneficiario final, presentada por las personas jurídicas o entes jurídicos. Las personas jurídicas o entes jurídicos van a presentar esa declaración jurada y la SUNAT la va a sistematizar y va a ponernos a disposición un sistema que nos diga la Coca-Cola presentó su declaración jurada. Sí, la presentó, nada más que eso. Entonces lo que van a poner a disposición, lo que van a tener es una base de datos. Una base de datos solo para notarios, no lo dice. Entonces no sabemos cuántos más van a compartir esa base de datos. ¿Y qué nos preocupa?
¿Cómo vamos a buscar? ¿Por denominación y razón social? ¿O cómo lo vamos a buscar? Y les digo esto, ¿por qué? Porque la SUNAT me notificó la semana pasada para pedir la comprobación de un libro de actas de una sociedad, consorcio, no sé cuánto. ¿Sí? Y se olvidaron de que ese consorcio había cambiado de nombre y antes se llamaba otra cosa. Y cuando lo busqué como consorcio, nunca lo encontré. Pero, como los notarios somos más acuciosos de lo que deberíamos ser, entonces empezamos a buscar por la SUNAT, los nombres, por registros públicos, todo, y finalmente encontramos que había habido un cambio de denominación social. Y el libro finalmente lo encontré con la primera denominación y no con la segunda. O sea que si me guío por lo que la SUNAT había puesto, yo hubiera parecido un mentiroso para ellos. Eso nos preocupa. Por RUC lo podemos identificar con su registro único de contribuyentes. ¿Y cómo vamos a hacer con las asociaciones temporales? Es decir, la que no tiene RUC y no tiene una denominación completa. ¿O cómo vamos a hacer cuando recién se van a formar? O cuando se forman, pero bajo condición suspensiva. ¿Cuál es? Que cuando ganen la licitación recién firmarán el contrato definitivo. ¿Cómo haremos en esos casos? ¿Qué nos preocupa? Los índices de búsqueda que nos van a establecer en la ciudad, que ya sabemos por experiencia que no son buenos. Y la fiabilidad de esos índices. ¿Podemos confiar en esos índices? Les digo, lo recordarán ustedes perfectamente. Cuando salió el decreto legislativo 1049, salió el reglamento del decreto legislativo 1049 a las 9 de la mañana con decreto supremo. Y decía, el decreto legislativo, el reglamento de la ley de notariado se publica en el portal del Ministerio de Justicia. Lo leí a las 10 de la mañana o a las 10:30, hice comentario de que tenía aspectos inconstitucionales el bendito decreto legislativo. A las 11 de la mañana lo habían bajado del portal. El gobierno bajó el bendito decreto, el bendito reglamento, y a las 12 del día publicó uno nuevo, como si hubiera estado desde las 9 de la mañana, con un contenido distinto. Nos consta. ¿Cómo podemos confiar? O registro público que dice que lo que está inscrito en el registro público no se puede cambiar porque va a 5 sedes distintas, tienen el disco de oro y todo es inalterable. Mentira, delante mío, yo me he enterado, yo lo he visto. Han cambiado el contenido de los asientos de inscripción. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad que tendremos si aquel que nos tiene que dotar de seguridad jurídica, que es el Estado, no nos la da? Y si nosotros damos fe en mérito de esos índices, entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando no es obligatorio imprimir la búsqueda. ¿Cuál es la obligación del notario aquí? La obligación del notario es verificar la presentación de la declaración jurada del beneficiario final de la persona jurídica o ente jurídico. Solo eso. No el contenido. Solo que ha presentado a la SUNAT esa declaración jurada. Cuando los notarios públicos que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento del incumplimiento de la presentación de la declaración jurada, que dice en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuándo estamos cumpliendo nuestras funciones? Cuando terminamos la escritura pública. ¿Cuándo termina la escritura? Cuando la suscribimos. Antes no. Han querido decir otra cosa, porque dice, al comparecer ante el notario para firmar la escritura, han querido decir otra cosa, porque la intención clara, explicada, era de que no firme la escritura pública. Pero cuando dice que es en el cumplimiento de sus funciones,
tienen que firmar la escritura pública, si no, ¿qué cosa vamos a informar? Deberán informarlo a la nacional. Significa que esto será después de que lo firmen notario. Antes, la escritura todavía está en proceso. Aún no se ha completado. Y aquí sí, un rasgo que es notoriamente inconstitucional de esa ley. Dice, en la forma, plazo y condiciones que establezca, mediante resolución de superintendencia. ¿Quién va a reglamentar este decreto legislativo? La superintendencia. Y la Constitución, ¿qué dice? Que los reglamentos solo pueden ser hechos por el presidente de la República, no por la SUNAT, por más poderosa y fiscalizadora que sea, por más que cobre con la carne de los contribuyentes. Esto ya está establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional, justamente cuando nosotros reclamamos respecto de la facultad de reglamentación que se le había dado a la Superintendencia de los Registros Públicos por la Ley 27755. Y el Tribunal Constitucional estableció con toda claridad que nadie puede sustituir en secundum legem la facultad del presidente de la República de reglamentar. Y por lo tanto que no debe entenderse que la Superintendencia de los Registros Públicos puede reglamentar, sino que va a ser un proyecto. Y así como esto tendrá que entenderse, la SUNAT no puede reglamentar, y si lo hace, ya se ganaron una demanda por inconstitucionalidad. Y les aseguro, más, porque estaría actuando en contra del expreso mandato del Tribunal Constitucional. No pueden establecer condiciones, porque eso significaría modificar la ley. No pueden establecer plazos, porque eso significaría modificar la ley. No pueden establecer formas, porque eso significaría modificar la ley. Y modifican la ley de notariado. Modifican la parte general. Miren, el artículo 16 de la ley de notariado. ¿Por qué han modificado la parte general? Porque quieren que estos controles respecto del beneficiario final se hagan en los instrumentos protocolares y extraprotocolares. Bueno, eso es lo que quisieron, pero no es lo que lograron. Modifican el artículo 16, inciso D. Dice, requerir a los intervinientes, y aquí habría más cosas que no conocíamos antes. 1. La constancia de presentación de la declaración jurada informativa sobre el beneficiario final ante la SUNAT. Listo. Solamente necesito la constancia de que presentaste tu declaración jurada ante la SUNAT del beneficiario final. Pero aquí te pido eso a los intervinientes. ¿En los instrumentos extraprotocolares hay intervinientes? No. Solamente hay intervinientes en los instrumentos protocolares y nada más que en los protocolares. No nos dicen cómo será esa constancia. Dicen quién será el que les pide. Y por lo tanto nos vamos nosotros al diccionario de la lengua. ¿Qué cosa es constancia? La certeza o conocimiento seguro de algo. ¿No? Y además nosotros vamos a tener que revisar en el portal si está. Nos presentan la constancia, revisamos en el portal, está perfecto. Y nos establece un segundo documento, que ese sí no estaba antes. ¿Cuál es? Documento que acredite que el beneficiario final ha cumplido con proporcionar información sobre su identidad a la persona jurídica o ente jurídico cuando corresponda. Le dije, ¿quién tiene que controlar que ha presentado esa declaración jurada? El propio ente jurídico, la propia persona jurídica. Y ellos presentan la declaración ante la SUNAT. Bueno, la declaración ante la SUNAT estaba en la anterior constancia. Y ahora la propia persona jurídica o ente jurídico nos va a tener que dar un documento que diga que ellos sí tienen todos los datos de identificación del beneficiario. No nos están diciendo que verifiquemos el contenido,
sino que es la persona jurídica quien debe acreditar ante el notario que el interviniente ha cumplido con proporcionar la información. No el contenido de la información, solo el hecho de que ha proporcionado la información. Y es indiferente entonces que diga si es protocolar o extraprotocolar, porque los intervinientes solamente se refieren a los protocolos. Además, modifica el inciso P del artículo 16, que dice cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo conforme a la legislación de la materia. Hasta ahí estábamos exactamente igual que el texto que se le agregaba. Dice, entre estas, entre las que se hacen ante la audiencia, entre estas, la identificación del beneficiario final en los documentos que presenten para la extensión o autorización de instrumentos públicos notariales protocolares o extraprotocolares. La información que nosotros damos a la unidad de inteligencia financiera es sobre instrumentos protocolares o extraprotocolares. Protocolares, solamente sobre los protocolares. Entonces el problema está en que la técnica legislativa no ha sido lo suficientemente clara para entender lo que está escribiendo. Es indiferente entonces que ella modifican también el artículo 54 en cuanto a la escritura pública. En la introducción, inciso E, se agrega esto: así como los datos de identificación del beneficiario final, conforme a la legislación de la materia, así como los datos de identificación del beneficiario final, que tenemos entonces ahora que averiguar quién es el beneficiario final y poner todos los datos del beneficiario final. Parece que eso es lo que quiere decir, pero no. Porque dice conforme a la legislación de la materia. ¿Y cuál es la legislación de la materia? Que esto se hace ante la misma persona jurídica o la entidad jurídica. Y esa persona jurídica o entidad jurídica nos da un documento que dice que ya lo respetó, que ya lo identificó. Entonces nosotros no vamos a poner los datos. Lo que vamos a poner es ese bendito documento que nos dice que ya está identificado por la persona jurídica. Además no lo conocemos y nos interesa conocerlo. Eso. ¿Cuándo? A más tardar al momento de la autorización del futuro. En cuanto al secreto profesional, hacen algunas precisiones muy interesantes y muy importantes desde mi punto de vista. ¿Qué dicen? El secreto para los abogados y contadores, existe secreto profesional. El secreto profesional se respeta en el ejercicio de su profesión. Pero si ese contador pasa a ser director de la empresa, o además es el gerente de finanzas, y ese abogado es el gerente legal, o es miembro del directorio, o es el gerente de relaciones industriales, entonces ahí ya no está actuando como abogado, está actuando como personal de la empresa. Ahí ¿le alcanza el secreto profesional? No. En los otros actos, no. ¿Por qué? Ahí no está actuando como abogado, ni como contador. ¿Me parece claro? Porque así debería ser. No podemos escondernos en el secreto profesional cuando no estamos actuando en el ejercicio de la profesión. Y en cuanto a los notarios, ¿qué dice? El notario le alcanza lo mismo en cuanto corresponde. ¿Cuánto nos corresponde? Lo que hacemos pues nosotros en el trabajo diario, o sea, un testamento no lo vamos a poder revelar nunca porque es nuestro secreto profesional. Así que no nos preocupemos. Desde el 3 de octubre del 2018 está corriendo el plazo de 120 días para reglamentar y para aclarar estos temas que les acabo de expresar. En cuanto a la ley 3730 fue modificada a esto, bueno, todo esto ya lo he explicado en los manuales, solamente me quedaré con esta parte. El artículo 3 dice: supuestos en los que se utilizarán los medios de pago. Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto que se refiere al artículo 4 se deberán pagar utilizando medios de pago a que se refiere el artículo 5, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales menores a dicho monto. ¿Qué conceptos son importantes aquí?
concepto de obligaciones, o sea, solamente se refiere a la patrimonial. El concepto de pago, pero no cualquier pago, solamente pago de sumas de dinero. El concepto de deberán pagar, o sea, las que surjan de aquí para adelante, utilizando medios de pago. Y nos interesa la tercera teoría, que es la extinción de una obligación con dinero, que es el aplicable para los efectos de la ley 30 sea total o parcial, pagos presentes. Excluida la demás, no comprende la compensación, la consolidación, la transacción, la permuta, la condonación, la dación en pago, los aportes de bienes. ¿Qué son medios de pago? Los depósitos en cuenta, los giros, la transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas en el país. No sé por qué aquí excluyeron a las tarjetas de débito expedidas en el extranjero, porque son tarjetas de débito, son perseguibles igual, pero la pusieron. Tarjetas de crédito, aquí sí no hicieron esa distinción, ¿no? Cheques, y miren, antes teníamos solamente los cheques de gerencia. El cheque de gerencia es una modalidad de cheque. Ahora ya desapareció la modalidad, así que se pueden utilizar todo tipo de cheques. Remesas, carta de crédito. Y nos interesan a nosotros los casos especiales, porque los casos generales ya los tenemos, los venimos aplicando hace tiempo atrás. ¿Cuáles son esos casos especiales? Los creados por esta ley. Solo se puede utilizar medios de pago superiores a 3 unidades impositivas tributarias para constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos. Miren, no dice bienes muebles, dice solamente vehículos. Participación de capital social, adquisición, aumento o reducción. Esto último en realidad no interesaría mucho, porque todo aumento o reducción de capital va a ir debidamente documentado por la ley de sociedades. Pero no por esto. Transferencia, ¿qué cosa es? Transmitir un derecho de uno a otro. Y puede hacerse por acto de previo, por contrario. Es decir, ¿requiere en todos los casos de compra-venta que exista medio de pago? No. Vamos a tener que estudiar caso por caso. ¿Por qué? Porque cuando se trata de venta de un bien que ambas partes saben que es ajeno, ¿hay transferencia de propiedad? No hay transferencia de propiedad. ¿Qué es lo que hay? La promesa del derecho de un tercero. Y entonces no está comprendido, porque lo único que está comprendido es la transferencia. Y si se trata de la compra-venta de un bien futuro, compro los departamentos de plano, está sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es? Que el bien llegue a existir. Entonces no hay transferencia todavía. O cuando hay pago diferido, ¿qué quiere decir? Que debemos estudiar casos de caso. Y si es muerte y causa, se trata de una asociación. ¿Hay pago? No es así. No requiere. Constitución de derecho. Establecer un derecho a favor de alguien. ¿Cómo se hace? La constitución de un usufructo, por ejemplo, por contrato. ¿Y qué pasa en la hipoteca unilateral cuando estoy constituyendo un derecho real? Y no hay crédito todavía y por lo tanto no hay pago. No se aplica. O como cuando se trata de la hipoteca legal por mandato de la ley, cuando estoy construyendo un edificio, ya se terminó y necesitan que se haga la declaración de fábrica de los departamentos para poderlos vender y no me han pagado por la construcción. Y así lo declaro. Se constituye hipoteca legal y sin embargo no hay medio de pago. Y en ambos casos será título gratuito o artículo curioso. Miren, no dijeron bienes muebles, dijeron solamente vehículos. ¿Qué vehículo? Un artefacto. No es un caballo. Vamos a la definición de la lengua española. El artefacto que sirve para transportar personas o cosas de una parte a otra, nuevos o usados. Y por lo tanto, aquí quisieron precisar, hacerlo de manera tal que cubra todo, y dijeron aéreos, marítimos o terrestres. Y se olvidaron. ¿De qué se olvidaron? De los lacustres y los fluviales. O sea que los yates que navegan por el lago Titicaca no están comprendidos. O los que navegan por el río Amazonas no están comprendidos. O los puertos flotantes no están comprendidos. Y en cuanto a persona jurídica, obviamente solamente está hablando de la persona jurídica que tenga capital social. Por lo tanto, solamente a las societarias.
las sociedades y a las EIRL. No incluye a las sociedades irregulares ni a los contratos asociativos. Y cuando dice participación de capital social, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente a aquellas sociedades que tienen participaciones sociales o a las sociedades que tienen acciones también? No lo dice. Por lo tanto, vamos al diccionario de leer otra vez, que es participar, tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella. Entonces comprende ambas modalidades, comprende a todos. Y aquí lo nuestro. Les va a pasar a ustedes, o les ha pasado a ustedes seguramente lo que les ha pasado, me ha pasado a mí. Cuando leí el bendito artículo 3 y 4 párrafo, o el artículo 7.1, inciso C, no entendí nada. Lo leí por segunda vez y no entendí nada. Lo leí por tercera vez y tampoco lo entendí porque es contradictorio uno con otro. Y entonces renuncié a leerlos por separado y los leí conjuntamente, y solo al leerlos conjuntamente encontré el sentido de los benditos incisos. ¿Qué establece? Que la obligación de presentar el medio de pago es del cliente, no es la obligación del notario. El notario no va a ir a buscar el medio de pago. Quien va a presentar el medio de pago es el cliente, y si el cliente lo falsifica, no es responsabilidad del notario, es responsabilidad del que lo falsificó. Digo esto porque además tenemos problemas, ¿no es cierto? Cuando se paga con tarjeta de crédito, vamos y pagamos en un banco, ¿el banco qué hace? Nos emite un voucher. ¿Y cómo imprime ese voucher? En caliente, en una maquinita en caliente. ¿Qué significa eso? En 60 días se borró y en 6 meses ya no vemos nada. Y entonces, ¿qué hace el cliente? Saca una fotocopia y nos trae la bendita fotocopia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es verificar la existencia del documento que acredita el medio de pago, no la veracidad del medio de pago. Consignar expresamente ello en el instrumento público y dejar constancia en el respectivo acto jurídico o instrumento público que lo formalice. Aquí obviamente hay una deficiencia legislativa de parte de quien lo hizo, porque están confundiendo el acto jurídico con el instrumento. En el acto jurídico no se necesita notario. El acto jurídico es la manifestación de voluntad, puede ser por escrito, puede ser verbal, ahí no interviene el notario. Debe ser solamente el instrumento público. Entonces han querido decir el instrumento público en el cual conste el acto jurídico. Eso es lo que han querido decir. Y utilizan dos términos que son distintos: insertando o adjuntando copia del mismo. Es lo mismo insertar que adjuntar. No es lo mismo. Insertar, ¿qué significa? Que lo transcribo en la escritura pública. Que lo transcribo en la escritura pública. ¿Por qué? Porque lo he tenido a la vez. Y adjuntar significa que he hecho la escritura pública y que después le agrego copia del documento. ¿Hay o no concluido el proceso de firmas? ¿Qué tipo de instrumentos tiene proceso de firmas? Solo los instrumentos protocolares, no los instrumentos extraprotocolares. ¿Y qué pasa si se niega? Nos dicen, miren, se lavan las manos, y nos pasan el problema a nosotros. El notario va a evaluar si hace el reporte. ¿Y por qué nos dejan a nosotros la libertad de elegir si vamos a informar o no vamos a informar? Si se niega, simplemente debemos reportar, eso es todo. Porque obviamente ahí hay la intención de no presentar el medio de pago. Y otra vez dice, para lavarse las manos, sin perjuicio de no afectar la operación. Es decir, que nosotros podemos decidir si a pesar de que no nos presenta medio de pago, lo hacemos o no. Bueno, esto se borra cuando a continuación el artículo 7.1c establece: de no utilizarse medio de pago, no formalizará el acto jurídico en el instrumento respectivo. Entonces, si no utiliza el medio de pago, no podemos permitir que firme el escritura. ¿Quiere decir que no se extenderá? Depende. Si nosotros vamos a insertar, ¿no? O vamos a ocultar. Si insertamos, la respuesta es no se extiende.
porque no lo tenemos. Si vamos a juntar, la cuenta sí se estima, y puede ser que hasta lo firme, pero los notarios no lo firmen. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga el medio de pago. Y finalmente el 1388 modifica la ley 3730. ¿En qué lo modifica? En el artículo 3, cuando en el último párrafo pone, perdón, en el quinto párrafo pone un párrafo que no tiene nada que ver con los medios de pago y habla sobre negocios internacionales. Y al eliminarlo queda a la vista esto: no están comprendidos en el presente artículo las operaciones de financiamiento con empresas bancarias o financieras no domiciliadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas bancarias domiciliadas también están obligadas a cumplir con la ley 3730 y presentar los medios de pago en la contratación administrativa. Bien, con eso hemos terminado la maratón. Como verán, no era tan difícil. El suelo no está tan disparejo como parecía al principio. Lo que pasa es que han hablado un poco enredado. Y si desenredamos, finalmente solo encontramos que en uno de los decretos legislativos sí hay un grado de inconstitucionalidad. En los demás no lo hay. En los demás lo que cabe es la corrección. Muchas gracias a todos por su atención.